el VIH-Sida? Juana Machuy. Doctor, no he podido leer, doctor. Chuquimia. Célica. No se escuchó, Célica. Doctor, ¿Sí? va a disculpar, no puedo leer mucho sobre el VIH-Sida. Kelmet. Ya, el VIH es un virus que ocasiona daños al sistema inmunitario y básicamente la persona podría enfermarse de cualquier tipo de virus que pueda entrar a su organismo. Ya, es una inmunodeficiencia. Jessica. González. Doctor, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana que ataca a la célula, a los linfocitos CD4, provocando un déficit en nuestra inmunidad. Ya. América. Doctor, el VIH-Sida pertenece a la familia Lentiviridea, si no me equivoco, que proviene del lentavirus, de que es una enfermedad que les da a los primates. Ya. Pertenece, en realidad es una inmunodeficiencia ha evolucionado, ¿verdad? Desde la inmunodeficiencia de los simios, como vamos a ver más adelante. Castro. ¿Qué es el VIH? Virus de inmunodeficiencia Humana. el virus y SIDA ya es la enfermedad que se presenta. Ya. Ana, ¿tú cómo defines VIH-Sida? Ya. En realidad, el SIDA son las iniciales de síndrome, ¿verdad? Síndrome es un conjunto de signos, de síntomas que se da por la inmunodeficiencia. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Está bien? Joana, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Si decimos que es un conjunto de signos, de síntomas, ¿qué tendrá la mayoría de la gente cuando se infecta? Tu micrófono, Joana. A lo que he podido leer, doctor, el VIH-Sida también se puede contagiar mediante la sangre, mediante el líquido preseminal y el semen, pero, doctor, a lo que he leído es un virus silencioso, se puede decir, que ataca, no tiene muchos síntomas y que mayormente la persona que se contagia empieza a tener se podría decir sangrado nasal y ay, no me acuerdo doctor el otro síntoma. Ya. Has dicho algunas cosas claves, ¿verdad? Que por ejemplo no, al principio de la enfermedad es silente, es decir, como vamos a ver, hay un periodo de ventana que no sabes si estás contagiado o no, porque puedes dar negativo a las pruebas que vamos a ver. Sí, a eso se llama periodo de ventana. Has hablado un poco de las vías de transmisión. Andrea, ¿qué otras vías de transmisión hay, aparte de la sanguínea que mencionaba Joana? Líquidos corporales.
como, o sea, aparte de la sangre, líquidos corporales, como en relaciones de tipo genital, anal, también. Ya, relaciones sexuales, ya sea vaginal o por vía anal. Por ejemplo, ¿qué se vio? ¿Qué características se vio en algunos pacientes? En algún momento se le llamó al principio de la epidemia, porque fue una epidemia igual en la década de los 80. ¿Qué características tendría? Por ejemplo, le llamaron el Club de las 4H, que menciona el Murray. A ver, Ilsen Leticia. Ángeles Salazar. Doctor, lo que yo he podido leer del VIH, no he leído solo de las 4H, solo lo que he leído era que es un virus que va a atacar a tu sistema inmunológico, a los linfocitos T y a los macrófagos. Es así que, o sea, cuando tengas el VIH, puedes, como ataca tu sistema de defensas, en otras palabras, o sea, puedes adquirir cualquier virus y en algunas ocasiones puede ser mortal. También he leído que para contagiarse también era una madre que tenía VIH, podía contagiar a su bebé, ya que le pasaba sangre, y lo más recomendable era en el parto hacerle una cesárea y no tener un parto normal. También he leído que este virus también se contagia cuando, digamos, consumen droga endovenosa. Por ejemplo, una persona que tiene así VIH se pone la droga, o sea, se pone él, después le pasa a su amigo y le pasa y le pasa. Y es así que se contagia. Y entre algunos síntomas he leído que tenían fatiga muscular, también tenía fiebre, y también cuando ya era más avanzado presentaba ganglios en las axilas, a nivel del cuello también. Ya, está bien. Bueno, para ordenarnos bien, has hablado de las vías de transmisión. En realidad, el VIH es uno de los pocos virus que es más estudiado, o que ha sido más estudiado, ¿sí? Al margen, digamos, de otros virus, herpes, hepatitis, A, B, el propio coronavirus. Prácticamente es un virus que se ha estudiado muy bien. De hecho, digamos, igual hay drogas antivirales, antirretrovirales. Actualmente se está buscando una vacuna, pero en cuanto a fisiopatología, virología, es uno de los pocos, yo diría, el cuasi único que hasta la fecha ha sido bien estudiado, ¿sí? En cuanto a su morfología del virión, a la clínica. Obviamente a principios de los 80, los 90 se sabía poco, pero hasta la fecha sí se sabe mucho de este virus, ¿sí? Entonces hablabas de las vías de transmisión, para ordenarnos que la vía materna fetal sería, es decir, la transmisión vertical de la madre al hijo, es una vía. La vía sanguínea, eso sería otra vía, ¿verdad? Por usuarios de drogas endovenosas al compartir las jeringas, ¿sí? Entre drogadictos. Y también la vía sexual, que en realidad la vía sexual, ya sea vaginal o anal, es el mayor porcentaje. En el 80% de los casos, la adquisición del síndrome de inmunodeficiencia es por esta vía, la vía sexual, ¿sí? Y después incluso se ha reportado también por accidentes de laboratorio, gente que trabaja con el virus en laboratorios nivel 3, nivel 4, pero eso es un 0.5%, es muy raro, ¿sí? Esa vía por accidentes de laboratorio. Mucho más frecuente, la vía de transmisión materno-fetal, la vía sexual, ¿sí? En el 80% de los casos. Bien, del club de las 4H, ¿alguien ha leído? Hemos mencionado ahorita de manera indirecta o subliminal, podríamos decir.
Por ejemplo, aquella gente que tiene relaciones sexuales, ya sean ah, sexo hombre con hombre, ¿verdad? Homosexuales o lesbianas. Ah, ahí, por ejemplo, está una H, ¿sí? Homosexualidad. Porque al principio de la epidemia, gran cantidad de este grupo de riesgo en realidad eran homosexuales, ¿sí? De ahí la primera H. La segunda H, drogadictos o drogas de usuarios de drogas endovenosas. ¿Cuáles serían? Hay una H ahí. La heroína sería, doctor, tal vez. Ya, heroinómanos, ¿no? Mediante la heroína, porque compartían al principio de la epidemia, justamente se drogaban con heroína. Ahí está la otra H. Otra H. Heterosexuales. ¿Heterosexuales? Sí hay una H, pero no es el grupo, porque al principio de la epidemia no se había manifestado en este grupo etario. Doctor, creo que son los hemofílicos. Ya, hemofílicos. Sí, porque al principio de la epidemia, por las transfusiones sanguíneas que se hacían, se vio también de que estos pacientes tenían esa característica o había en el grupo etario que afectaba a estos pacientes, también se vio de que eran hemofílicos, la gran mayoría, ¿sí? Y la otra H. Haitianos, doctor. ¿Qué? Haitianos, Haitianos. doctor. Ok, te escuché mal, cristianos te escuché. Haitianos, ¿verdad? Ok, entonces al principio de la epidemia había tráfico sexual, ¿sí? Se llevaban prostitutas a Estados Unidos y se vio de que también en este grupo de riesgo había esta inmunodeficiencia. Bien, entonces vamos avanzando un poco. ¿Ven? Bien, vamos a ver entonces lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Una breve introducción, aspectos virológicos y sobre la estructura viral. El SIDA, como ustedes bien decían, es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? En los años 80 se había descrito una gran cantidad de gente, al igual que coronavirus, ¿verdad? En China empezaron a aparecer personas que tenían neumonía, ¿verdad? Que habían asistido al mercado de Wuhan. Igualmente, en los años 80 se vio de que empezaban a aparecer pacientes o personas con enfermedades que eran en realidad no poco conocidas, sino sí raras, pero era muy difícil de que mueras por esas enfermedades. Por ejemplo, empezó a aparecer gente con enfermedades oportunistas, como por ejemplo neumonía por Pneumocystis carini, antiguamente llamado así, actualmente llamado Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Entonces te causa una neumonía, pero cuando no tienes defensas, es decir, cuando tienes alguna inmunodeficiencia. Entonces empezaron a aparecer pacientes con estas características. Encefalitis también por Toxoplasma gondii, ¿verdad? Que es un parásito, ¿verdad? Que es transmitido por los gatos y si no tienes defensas, igual fácilmente te puede matar. Y también estos pacientes tenían la característica de tener retinitis, es decir, había afectación del nervio óptico de la retina por citomegalovirus. Normalmente o habitualmente, si te contaminas con estos microorganismos, virus y parásitos, normalmente en una persona no pasaría nada. Sin embargo, estas infecciones oportunistas se empezaron a dar muy frecuentemente en este tipo de pacientes con inmunodeficiencia. También se pudo observar una gran variedad de neoplasias o cáncer, ¿sí? Por ejemplo, linfoma no Hodgkin y sarcoma de Kaposi,
que son neoplasias o cáncer de los vasos sanguíneos, por ejemplo, y aquí de los linfocitos. Eso van a ver al año con más detalle en anatomía patológica. Bien, entonces era frecuente encontrarse con pacientes con estas enfermedades y con este tipo de cáncer. ¿Qué características había en los pacientes que empezaban a llegar a estos primeros casos en los años 80? Bueno, que primero eran jóvenes, ¿sí? Blancos, la mayor parte eran hombres, previamente eran saludables antes de presentar estas enfermedades o estas inmunodeficiencias. Se observó de que previamente eran muy saludables. Luego se vio también de que se presentaban homosexuales y que la característica principal era la inmunosupresión celular severa. Es decir, como habían dicho, los linfocitos T, que son nuestras células de nuestra defensa, empezaban a caer muy rápido o estaban realmente inmunosuprimidos. ¿Cuánto es lo normal de linfocitos T? CD4 en este caso, que son los linfocitos que el virus de la inmunodeficiencia humana ataca. Ana. TAVR. Igual, doctor, no. Doctor, creo que son del 20 al 25%. Bueno, dependiendo al laboratorio también. No. Esto no se mide en porcentajes, son conteos números absolutos. América. Entre 500 y 1500 por milímetro cúbico. Ya. Entre 500 a 1000 por centímetro cúbico o milímetro cúbico, ¿sí? Creo que les habíamos dicho eso en las primeras clases. Bien. Entonces, tomando en cuenta el término medio de 500 a 1000, se pudo observar de que el conteo en este tipo de pacientes iba disminuyendo a 400 células, 300, 200 células. En la práctica he visto gente con 4 células por milímetro cúbico, prácticamente incompatible, o sea, cualquier rasguño se infectaba y adiós, podían morir, pero fíjense esos extremos, ¿sí? Normalmente 500. De linfocitos CD4 positivos. Bien, otras características distintivas era que se vio que había unos grupos bien focalizados de hombres infectados, en este caso homosexuales. Los casos concentrados se daban en grupos sexualmente activos, es decir, jóvenes, ¿sí? De 20 a 30 años, ¿sí? En ese grupo etario, altamente activos desde el punto de vista sexual. Eran parejas sexuales. En realidad, aquí, una vez de que empezaron bien a saber de que los varones, por ejemplo, se empezaban a infectar, se vio a que esta inmunodeficiencia se empezaba a presentar también en las parejas sexuales de aquellos individuos que habían sido infectados previamente mediante estas inmunodeficiencias. Es decir, se empezó a ver también ya en las parejas sexuales, ¿sí? En sus esposos, esposas. Entonces, este patrón nos sugería de que había un agente infeccioso en ese instante, o en la década de los 80, no se sabía si era una bacteria, si era un hongo. Sin embargo, se sabía que era un agente infeccioso de transmisión posiblemente sexual, ¿sí? Otras evidencias de que un agente infeccioso estaba involucrado era de que se presentaba en algunos casos el mismo síndrome, pero con otras características epidemiológicas diferentes. Aquí les va lo que les decía. Eran personas que habían sido transfundidas, eran personas o drogadictos, ¿no? Usuarios de drogas endovenosas. Se vio de que eran
pacientes hemofílicos y de que las parejas sexuales de las personas incluían los otros grupos anteriores y que eran de origen haitiano, el Club de las 4H. En algún momento se les llamó el grupo de las 4H en el año 1983, ya 3 años después de la epidemia. Homosexualidad masculina, hemofilia, drogas de usuarios endovenoso mediante heroína y el origen haitiano, ¿sí? Ahí tienen el club de las 4H. Actualmente, obviamente, sabemos que no es propio esta enfermedad de los homosexuales, ¿sí? Ya sea bastante grupos que yo también estoy mareado, ¿verdad? Grupos trans, lesbis, travestis, entonces ya se ha generalizado también al grupo heterosexual, ¿sí? Ya no es propiamente del club de las 4H, que anteriormente en los años 80 se los llegó a tipificar así. Después se vio de que el posible agente era un virus que se encontraba en sangre ya por estudios que se realizaron, y que la forma primaria de transmisión era la vía sexual. Se descubrió en el año 1983 el VIH o HIV o HIV, ¿sí? Uno en ese instante o en esos años no se sabía que era uno, en esos años solamente el virus de la inmunodeficiencia humana. Después se llegó a aislar el VIH-2, ¿sí? En 1986, en otros individuos y vieron de que era muy parecido al VIH-1. Por ejemplo, como el SARS, ¿verdad? El SARS-1, SARS-2, el MERS. Entonces empezaron a aparecer nuevos tipos desde el punto de vista genético del virus y eran diferentes, sin embargo, muy parecidos desde el punto de vista genómico. En 1983, por ejemplo, se aisló en el Instituto Pasteur de Francia por el investigador Luc Montagnier y lo llamó LAF, ¿sí? El LAF es el Lymphadenopathy Associated Virus, que es linfadenopatía asociada a virus, porque en ese momento no se sabía o no le dieron todavía la nomenclatura de VIH, ¿sí? Entonces, ya después, en el año 86, el investigador norteamericano Gallo y colaboradores de su grupo aislaron el VIH-2 y lo llamaron VIH-2, ¿sí? Gallo en realidad ya había descubierto otro retrovirus que fue nombrado como HTLV1 y HTLV2, que también infecta a linfocitos. Entonces, como él logró cultivarlo, le llamó HTLV3. Después de una gran controversia desde el punto de vista científico, hubo peleas entre el grupo de Montagnier y Gallo en pugnas en realidad de quién había descubierto este virus, este nuevo virus. Entonces se llegó a la conclusión de que había que ponerle un solo nombre por el Comité Internacional de Taxonomía y le llamaron virus de la inmunodeficiencia humana, tanto al virus que aisló Montagnier en Francia y también a Gallo, que logró cultivar el virus en Estados Unidos, y al final se los nombró a ambos co-descubridores del virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, actualmente hay más de 30 millones a nivel mundial, ¿sí?, de personas que viven con el VIH. Bueno, esto es del año 2007 a nivel global de la OMS. Obviamente, actualmente ya estamos llegando a los 35, 40 millones de infectados a nivel mundial con el virus de la inmunodeficiencia humana. De estos 33 millones del total, corresponden 30 millones adultos, 15 millones corresponderían a las mujeres y niños 2.5 millones que padecen esta enfermedad, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que en América Latina, ¿sí?, y el Caribe, son las personas que viven con el VIH en estas cifras. Entonces, más de 30 millones
y prácticamente es una epidemia, ¿no? Que se vive a nivel global. Se ha logrado cronificar la enfermedad mediante fármacos antivirales. Sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública. En cuanto a las vías de transmisión, ustedes mencionaban por ejemplo, de que mediante transfusión sanguínea, la vía materno-infantil o perinatal, si quieren llamarlos, y la vía de contacto sexual son la que mayormente abarca la vía de transmisión, es decir, 70-80% de los casos han tenido vía sexual, ¿sí? Por eso se preconiza la fidelidad a la pareja. El 10 al 20% se transmite por vía materno-fetal, es decir, de la madre infectada con VIH a su niño. Drogas de usuario endovenosas corresponden al 5 al 10%. Mediante transfusiones sanguíneas, que aquí entrarían igual de dudosa procedencia, o transfusiones realizadas, por ejemplo, ahora como está de moda el plasma, ¿verdad? Sanguíneo o por alguna otra indicación, corresponde el 0,5%, y accidentes de laboratorio mediante trabajadores de la salud, por ahí se pinchan con alguna aguja que está contaminada con el virus, corresponde al 0,01%. Como pueden ver, muy raro esta vía de transmisión. Aquí, por ejemplo, es para decirles que, como decía una de sus compañeras, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana es un lentivirus, pertenece a la familia Lentiviridae, género lentivirus, y ahí tenemos varios tipos, ¿verdad? El virus VIH1, VIH2, la inmunodeficiencia de los simios. Hay otras inmunodeficiencias animales, por ejemplo, equina, inmunodeficiencia de los gatos, felinos, y también la inmunodeficiencia de las cabras. Entonces pertenecen al género lentivirus. Y hay otros, por ejemplo, alfa retrovirus, beta retrovirus, gamma retrovirus, delta retrovirus. Por ejemplo, aquí pertenecen otros virus linfotrópicos que están muy, o en realidad tienen mucho afín a los linfocitos T. Y es aquí, por ejemplo, lo que les decía, el HTLV1 y HTLV2, aislado por Gallo y su grupo, ¿sí? En Estados Unidos, que son virus linfotrópicos humanos. Y también hay otro tipos de HTLV que afectan también a los simios, ¿sí? Respecto a esto, el virus de inmunodeficiencia humana es el único virus, es el único retrovirus en realidad, que no produce cáncer. Todos los demás, alfa retrovirus, beta retrovirus, producen cáncer, ¿sí? En animales, el virus de la leucosis aviar, el sarcoma de Rous. Por suerte, no produce cáncer, sin embargo, está asociado al sarcoma de Kaposi, como habíamos visto en la anterior diapositiva, y también al linfoma Hodgkin, ¿no? Evidencias del origen del VIH. A ver. Alguien habló de los primates, ¿verdad? ¿Qué evidencias hay de que obviamente el VIH humano, el VIH1 en este caso, o VIH2, habría saltado a los humanos, ¿verdad? No habría sido, al igual que coronavirus, tener un huésped intermediario o un reservorio del virus. En ese sentido, ¿alguien ha leído algo? Cristina, sobre orígenes del VIH. No, doctor, no he leído. Jessica. Ángeles creo que mencionó sobre los primates, simios. No, doctor, no he leído esa parte. Alguien mencionó América. Gareca creo que fue.
Ya, nadie. Ha habido mucha controversia en realidad, que había gente sobre el origen. Castro, Alex. ¿Sí habla? Sí, dígame. Perdón, Sí, querías hablar. Adelante. ¿Sabes algo de los orígenes del VIH, Alex? bueno, decían que porque una persona tuvo relaciones sexuales con posibles simios, porque este virus ya existía en los primates y también decía supersticiones de que el gobierno ha creado esta enfermedad para que la gente tenga miedo de relaciones sexuales con homosexuales. Ya, son teorías de la conspiración también. Por ejemplo, lo que dice, se había dicho de que, por ejemplo, en África había prácticas de zoofilia. Sí, es decir, que la gente tiene relaciones con humanos y que de esa manera, bueno, con animales, el humano, ¿verdad? Prácticas de zoofilia, en este caso con monos, monas, y de esa manera habría saltado. Sin embargo, eso no cayó, digamos, esa teoría. Si bien es cierto de que en África, por ejemplo, que es el origen del VIH, como vamos a ver después por estudios de genómica que se ha hecho, de genética. En realidad la práctica es que en África cazan mucho monos, ¿verdad? Primates. Y obviamente al cazar eso, el mono, digamos, el primate, no se deja, digamos, obviamente no se va a dejar a las buenas, digamos, cazar. Entonces, obviamente, ha habido transmisión mediante heridas o rascado, por ejemplo, de los monos con inmunodeficiencia a los humanos, o mediante la ingesta también de su carne cruda, y habría pasado de esa manera, ¿sí? La inmunodeficiencia de los simios al humano, más que las prácticas de zoofilia. En ese sentido, hay evidencias de que el virus ha tenido su origen en el virus de la inmunodeficiencia de los simios, ¿sí? Y de esa forma se habría transmitido al hombre mediante los primates, mediante la caza de los monitos, ¿sí? Rascados, contaminación de sangre si te producen alguna herida, y se dice que de esa manera se habría transmitido el virus de la inmunodeficiencia de los simios al humano. Como les decía aquí, por ejemplo, las evidencias es de que el VIH es un lentivirus. Sin embargo, hay más de 20 especies de primates en África subsahariana, y hay una gran diversidad de subtipos de VIH, VIH1, VIH2, que generalmente están circunscritos al África subsahariana. Existen datos que indican que ocurrió una transmisión entre especies desde el año 1930, por ejemplo, o sea, también tipificado, se han encontrado muestras con el virus en los años 50, sí, ya con fines de investigación. En este caso se dice de que habría evolucionado del virus Sutimangabié y otras especies de monos, ¿sí? Estudios de comparaciones de las secuencias genéticas del VIH y del virus de la inmunodeficiencia de los simios han permitido calcular más o menos cuándo pasó de un primate al hombre por primera vez. Estos resultados muestran que es el VIH que se originó en 1930 en algún lugar de África Central, y el primer caso conocido de virus VIH en África se remonta al año 1959. Esto, por ejemplo, es un árbol filogenético, ¿sí? Y se lo construye mediante modelos matemáticos. Sin embargo, aquí podemos ver la gran diversidad del VIH. VIH1, hay desde el VIH-O, B, y pasa por una diversidad genética. En este caso, para la próxima clase van a leer, a ver,
Les voy a pasar un link.